Que el Señor bendiga a cada uno de los que nos visualiza. El día de hoy ya estamos a pocos momentos de acabar con el año, de concluir este año 2020, un año que fue diferente, que muchos tacharon como malo y que tachan como una gran bendición el terminar al fin de este año, creyendo que el otro será diferente. Y nosotros en verdad creemos que el otro año será diferente, pero no tachamos este año de un año malvado, de un año que no aportó nada, porque este fue un año bendecido, un año de bendición. ¿Por qué de bendición en medio de pandemia, en medio de muerte, en medio de aflicción? ¿Por qué decimos que fue un año de bendición? Porque en medio de este tiempo el Señor mostró su misericordia, el Señor mostró su amor. Y por eso hemos titulado esta enseñanza El tiempo de misericordia en medio de la adversidad. Para ello, vamos a ir a hacer una lectura a la parábola del Hijo Pródigo, en el libro de Lucas 15, en el capítulo, en el capítulo 15, versículo 11 en adelante. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Bueno, el hijo deseaba tener la parte que le correspondía de los bienes por los cuales había trabajado, y el padre amoroso se los dio, pero el hijo no tenía un plan, no tenía un plan de vida, no tenía una forma de invertirlo productivamente, de seguir generando. Él tomó los bienes y se apartó, se fue de la dirección del padre, se fue de su casa, se fue de su dirección y allí desperdició todo lo que había ganado, allí desperdició viviendo perdidamente, viviendo sin propósito, viviendo sin un plan, viviendo sin un objetivo. Ahí perdió todo lo que con tanto esfuerzo había ganado, con tanto amor, todo lo que con tanto amor le había dado el Padre. Continuamos en el versículo 14 y 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y tengo aquí subrayado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Por qué? Porque en medio de su tiempo de abundancia que aún tenía, el tiempo en el que aún tenía parte de los bienes del Padre, ese tiempo se esfumó. Llegó un tiempo en el que hubo hambre, llegó un tiempo en el que la situación comenzó a tornarse difícil y comenzó a faltarle no solamente el alimento, comenzó a faltarle un refugio, comenzó a faltarle un propósito de vida, comenzó a faltarle el amor del Padre, comenzaron a faltarle muchas cosas. Y continuamos leyendo y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y él en su pensamiento dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No había nadie que mostrase hacia él una actitud de bondad, una actitud de misericordia, de amor. No hallaba él alguien que le diera algo para saciar su hambre, no solamente para saciar su hambre física, sino también para saciar esa hambre que tenía de afecto. Probablemente este muchacho se sentía frustrado, se sentía afligido, se sentía derrotado, como muchos en este año perdieron sus empleos, perdieron seres queridos. Este fue un año en el que muchas cosas se perdieron, pero hay algo que no perdimos y es el amor del Padre. El amor del Padre siempre estuvo aquí presto y dispuesto para nosotros. El amor del Padre siempre estuvo ahí y su presencia no se cerró. A pesar de que las iglesias cerraron en un momento, su presencia siempre estuvo abierta porque Él rompió el velo y aún tenemos entrada a la presencia de Él. Aún teníamos una forma de saciar, de llenar nuestra hambre y sed de Dios. Teníamos una forma de suplir nuestras necesidades. Y esto fue lo que el Señor Jesús expresa en esta parábola, en la parábola del Hijo Pródigo. Continuamos en el verso 17 y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Él volvió en sí. ¿Qué quiere decir? Él mismo actuó, sí, pero actuó tal vez sin pensarlo, actuó sin razonar, porque ni siquiera tuvo un plan, no planeó
¿Por qué razón se quería ir? Solo quería ir, salir y disfrutar de lo que tenía. Solo quería vivir según su voluntad. Solo quería vivir y ya cada segundo como si fuese el último, sin pensar en el mañana. Pero él en ese momento de aflicción, en ese momento en que no tenía nada, que no había nada que le estorbase, nada que no le permitiera ver lo que tenía enfrente de él volvió en sí, él comenzó a razonar otra vez, comenzó a ver las cosas tal cual era y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él estaba dispuesto incluso a renunciar a ese derecho que tenía de ser hijo para trabajar otra vez con su padre, con tal de saciar esa hambre que él tenía, pero no solamente una hambre física, sino una hambre de afecto, un hambre de autorrealización, de amor, de bondad, de tener otra vez la misericordia del Padre, esa misericordia, ese amor con el cual Él le entregó todo lo que le correspondía y no le negó nada. Esa misericordia con la cual siempre le proveía de pan, siempre le proveía de agua, siempre le proveía de un refugio. Esa misericordia que en estos momentos le estaba faltando a Él. Continuamos en el verso 20 y 21. Dice la palabra, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aún estaba lejos el hijo, aún no se había aproximado a la entrada de la casa, pero su padre estaba ahí, estaba velando por él, esperando a que regresara, no para reprenderlo, porque sí era necesario que le hiciera una corrección, claro, pero él no estaba allí en la puerta esperando para decir, te lo dije, sabía que ibas a fallar. No, él quería que su hijo regresara porque lo anhelaba, anhelaba también su compañía, anhelaba tenerlo cerca y demostrarle su amor, demostrarle esa misericordia, ese amor que él tenía. Y estaba aún lejos su hijo, y él, aunque estaba aún aproximándose, tal vez al sendero por el cual se dirigía a la casa, el padre, dice, lo vio y lo reconoció y su corazón fue movido a misericordia y no pensó ya en todo lo que había hecho el hijo, sino en el momento en que estaba ocurriendo justo ahora, el momento en que veía a su hijo regresar, tal vez despojado de todo lo que había llevado antes, de no regresó de la forma en la que se fue, pero el padre no veía su físico, no veía todo lo que llevaba o lo que ya no llevaba, lo que le faltaba, sino que él veía a su hijo amado y corrió el padre y se echó sobre su cuello y le dio un beso y le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo al llegar donde el padre reconoció todo lo que antes se había dado cuenta, cuando volvió en sí, le dijo que había cometido errores, que había fallado y que ya no era digno de ser su hijo. Pero el padre ya no le continuó, ya no le dejó continuar recriminándose por el pasado, recriminándose por lo que había hecho o por lo que había dejado de hacer. Vemos que en el versículo 22 al 24 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed un becerro, el gordo, y matadlo, el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. No es que el padre amara el pecado y le dijera, qué bueno que ya volviste y le volviera a dar otra vez para que se vaya. No, el padre lo estaba recibiendo con los brazos abiertos porque sabía que al él reconocer que había fallado, al él ser capaz de reconocer sus fallas, de reconocer que ya ni siquiera sentía él dignidad, sabía que el hijo había aprendido una lección, sabía que el hijo había comprendido en medio de ese tiempo que hubo hambre, en medio de ese tiempo que hubo escasez, en medio de ese tiempo que estuvo lejos, pudo comprender una cosa, que no podía estar sin el Padre, que no podía estar viviendo sin un propósito, que no podía vivir de manera perdida, porque necesitaba una dirección y esa dirección la tenía en el Padre.
Este año fue un tiempo en el que toda nuestra rutina se cambió. Se cambió cuando empezaron a cerrar los lugares, se cambió cuando empezaron a cortar personal, se cambió cuando empezaron a alarmarse los hospitales porque habían más personas ingresando y ya no podían disfrutar todos plenamente de este servicio. Fue un tiempo en el que todo cambió, pero hubo algo que no cambió y fue el amor del Padre y fue su misericordia, porque Él aún seguía allí con los brazos abiertos, esperando para que sus hijos llegaran a Él, para que llegaran y reconocieran de dónde habían fallado, para que llegaran y hallaran consuelo en Él, para que llegaran y pusieran todas sus cargas en Él, para que llegaran y pudieran en el Padre encontrar una dirección. Tengo aquí una frase de un poeta llamado Quinto Horacio Flaco. Él dice, la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Y vemos que es una frase que tiene mucha similitud con lo que pasó en este tiempo. Fue un tiempo de adversidad, pero fue un tiempo en el que muchos comenzaron a darse cuenta que tenían talento para emprender, que podían ellos mismos generar sus ganancias sin depender de una industria. Fue un tiempo en el que pudieron darse cuenta las amas de casa que se puede hacer comida tan sabrosa con un presupuesto menor, que se puede hacer abundar cuando el Señor hace abundar lo que toca en nuestras manos. Fue un tiempo en que no estuvimos cómodos, en que estuvimos fuera de lo normal, que estuvimos en incomodidad, pero esa incomodidad nos movió a hacer más, a buscar más de Dios, a depender más de Él. Nos llevó a despertar talentos, despertar dones, despertar actitudes que antes estaban dormidas, dado a la comodidad en la que vivíamos, dado a que no estábamos atravesando situaciones que ameritaban un esfuerzo extra, pero ahora nos permitió este tiempo que pasamos y pido a Dios que aún en estos momentos en que ya casi va a terminar el año, nos permita volver en nosotros, reflexionar en qué hemos fallado, en qué podemos mejorar, en qué hemos hecho, en qué hemos dejado de hacer y despertar, poder despertar, así como el Hijo volvió en sí, poder nosotros volver en sí y reconocer qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos dejado de hacer, en qué hemos fallado, en qué podemos mejorar, no para recriminarnos, sino para poder ser mejores cada día, para poder ser mejores en Él y despertar esos talentos, esas virtudes que aún tal vez siguen dormidas o darnos cuenta y decir, es verdad, logré hacer esto que antes no podía, esto que antes no me atrevía y ahora lo he hecho y lo he hecho porque ya dejé de estar cómodo y comencé a moverme. Este año fue un año diferente, pero fue un tiempo en el que pudimos darnos cuenta que el Espíritu de Dios está donde está aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, que no se restringe a una estructura, sino que Él está siempre rodeando su creación, soplando de los cuatro vientos, y Él sigue fluyendo, Él sigue brotando, Él sigue haciendo grandes obras, Él sigue aún levantando al caído, Él sigue aún escuchando el clamor de su pueblo, que Él se glorifica tanto en la vida como en la muerte de sus santos, que Él sigue aún edificando, que aún sigue llamando y que aún sigue esperando cada día, dándonos la oportunidad de vivir, dándonos la oportunidad de estar vivos, porque no es solamente estoy vivo y ya, sino que estoy vivo, estamos vivos y esta oportunidad de vida nos permite acercarnos más al Padre, nos permite seguir preparándonos para Él, para el día en el cual venga y nos llame a su presencia. Nos sigue preparando, nos sigue dando la oportunidad de vivir para poder ser edificados por su Espíritu y para poder ser de edificación para aquellos que nos rodean, para poder bendecir, para poder producir, para poder sustentar a nuestras familias, para poder dar palabras de aliento, para poder alabarle, para poder glorificarle. Un segundo de vida es una gran bendición y una gran razón para darle gracias. Ahora, si contáramos los segundos que hemos vivido desde el inicio de este año hasta ahora, no cabría en nuestro corazón la gratitud, la alabanza de saber que lo logramos gracias al Señor. Llegamos al final de este año y confiamos en el Señor que Él nos dará muchos años más para poder seguir trabajando en su obra, para poder persistir aún en su verdad y acercarnos a Él, aferrarnos a Él, seguir perseverando, seguir aprendiendo para poder
estar siempre presentes con Él, constantes, hasta el día en que Él venga con nosotros y estemos allá en su presencia, alabándole y glorificándole, más allá del tiempo mismo. Vamos a concluir leyendo en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, en el verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ruega aquí el apóstol Pablo que se hagan oraciones, que no solamente se ruegue por misericordia, por perdón, que no solamente se ponga peticiones por alguna necesidad, porque muchas necesidades hay, más allá de las necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades económicas, y hablamos anteriormente sobre las necesidades y que hasta tienen jerarquía, pero él dice no solamente oraciones, no solamente rogativas, sino dice acción de gracias, porque siempre hay algo que agradecer y es más lo que podemos agradecer que todo lo que nos pueda faltar o todo lo que tachamos como malo que nos haya podido pasar. Es más las situaciones en las que debemos agradecer, son más las misericordias, las bondades que el Señor nos ha dado. Dice, por todos los hombres debemos dar gracias, por todos los hombres, por todos los seres humanos, debemos interceder, debemos orar, debemos hacer rogativas, incluso por aquellos que andan en iniquidad, en rebelión. ¿Para qué? Para que el Señor aún se apiade y tenga misericordia de ellos, porque aún de ellos el Señor puede levantar siervos, porque aún de ellos Él puede transformar vidas. Orar por ellos para que aún sus almas puedan hallar misericordia, orar por ellos para que se puedan arrepentir aún, porque conocemos el castigo eterno y ese castigo no se lo decíamos a nadie, mas sin embargo sabemos por la palabra de profecía, por el Apocalipsis, que habrá muchos que se irán también a ese castigo eterno. Pero nosotros estamos cumpliendo, estamos intercediendo, estamos orando y lo hacemos por amor y lo hacemos por la misericordia que el Señor nos permite vivir, porque no hay ni uno, no hay ningún ser humano que no sea pecador. Dice que aquel que dice que no ha cometido pecado hace mentiroso a Dios, porque todos hemos fallado en menor o en mayor grado, pero es pecado y ahí cuenta. Pero nosotros oramos, intercedemos y buscamos de Dios, no porque vivamos todo el tiempo en santidad, sino porque el Señor nos santifica al entrar en su presencia. Dice, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. No quiere decir que ya no hayan problemas, que no haya aflicción, sino que viviremos en una paz que solo el Espíritu puede dar, en esa paz tan hermosa que solo el Señor da, esa paz con la cual podemos descansar en medio de la tormenta, no porque no hagamos nada, sino porque podamos confiar en el que el Señor va dirigiendo nuestras vidas, va dirigiendo nuestros caminos, que Él más que nadie conoce y discierne los tiempos, y que si es el tiempo en el que nos vayamos, Él se glorificará en nuestra muerte, pero si no es el tiempo aún, Él seguirá glorificándose en nuestras vidas, y toda prueba y toda aflicción que pasemos es solo para levantarnos más, para que su nombre sea exaltado, para que todos vean y digan, este era el que estaba caído, sí, ahora está de pie, porque el Señor extendió su mano y Él la tomó y lo levantó, y ahora está sirviendo, y ahora está adorando, y ahora miren dónde está, porque el Señor lo puso ahí. Continuamos en el verso 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El interceder, el buscar de Él, es bueno y agradable delante de Dios. El cual quiere, dice la palabra, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, nosotros seguimos compartiendo la verdad, seguimos predicando a Cristo como único y suficiente Salvador, como el Hijo de Dios, el Cordero que murió por nosotros para lavar nuestros pecados, para santificarnos, para hacernos dignos y justos delante del Padre. Y hoy vamos a cumplir con esta palabra, vamos a dar gracias, vamos a agradecer, a buscar del Señor, a no solamente poner nuestras peticiones, sino también agradecer, alabarle, bendecirle, porque aún hay mucho por lo cual debemos agradecer, hay mucho
que debemos dar gracias. Y si nos pusiéramos a agradecer por todo lo que el Señor ha hecho, se nos acabarían los segundos y llegaríamos al otro año y nos daríamos cuenta que ahora tenemos aún más por qué agradecerle. Y es una bendición el saber que sus bondades permanecen, que Él sigue con nosotros y que Él sigue esperando y llamando aún a aquellos que habrán de añadirse a su pueblo. Solo déjate ministrar por el Padre, solo déjate abrazar por Él, por ese Padre amoroso que siempre está dispuesto, esperando por ti, por mí, esperando que lleguemos a su presencia, que lleguemos a Él y dejemos todo lo que tenemos, todo lo que somos en Él, cualquier carga, cualquier aflicción, cualquier problema, que llevemos ante Él nuestra gratitud, nuestra ofrenda de alabanza. Déjate ministrar por Él, oh Santo Señor. Santo eres Cristo amado. Vamos a escuchar este canto en el cual nos expresa el amor del Padre, el amor de ese Padre que siempre está ahí, aguardando, preguntándose cuándo volverán mis hijos a mí en arrepentimiento, cuándo regresarán, cuándo volveremos a abrazarnos como la primera vez. Santo eres mi Dios. Santo, santo, santo. Santo, aleluya, Señor. Empieza a fluir, mi amado Padre. Empieza a ministrar tu presencia en los hogares, en las personas, Señor amado. Empieza, mi Señor amado, a fluir, a brotar. Santo eres santo, Señor. Santo, santo, Señor. Yata halom, midayom bayom. Mantingat level she'alav. עוד שעה, עוד שנה, אולי יבוא שנייה תנק ואז ימצא בית חם. עיניו נתקעות בשמיים, שוקע באלוהים. הזמן דוחק, כמה עוד יתרחק, ונבוא נשכח הכל, ונשכבק עם לעולם. הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה, מתי יפילו וישבע. קורא לי, קורא לך, קורא לנו ביחד. Oh, aleluya, Espíritu de Dios. Tú nos sigues llamando en tu amor, en tu misericordia. Santo, santo, santo eres. Permítenos responder a tu llamado, mi Rey de la Gloria. יש לנו אהבה אוהד ומרחם, יודעים זה כך היטב כל העמים. קיבצה יחידה, כל נדירה עם שירה צמודה, אלפי שנה לא יכלו על אמונה. קמנו לאדמת אבותינו, פגשנו שוב איש את האחים, בחוץ שתחרר, הבאם וכפר מלקר, לא נתן לפנינו, בקציפה הקטנה. הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה, מתי יצילו בישועה. קורא
nos atrae a su presencia para ser llenos de su gloria. Santo, Santo Padre amado, gracias te damos porque tú me llenas con tu paz, porque tú nos llenas con tu amor y nos permites ser edificados y nutridos con tu palabra y con tu espíritu, mi Rey amado. Batora Hateja Kedola Hodiabo Ayom Benitaje La Geula Benitaje Benipsa Milvadenun Nesila Behaitai Yerushalayim Ebila Hakadosh Baruch Hu Sheb Metzapeh Matai Yafiru Bishava Koreh Oli Koreh Lecha Koreh Lanu Beyachava Hakadosh Baruch Hu Yosef Mechayeh Badai Necholim V'Shavah Koreh Uli Koreh Lecha Koreh Lanu Beyachava Koreh Lanu Mechakeh Lanu Metzapeh Lanu Cuán grande es tu amor, Señor amado. Tú eres digno de ser alabado y de ser glorificado. Tú eres digno de exaltar, Señor amado. Santo. Hakadosh Baruch Hu Yosef Mechayech Badai Necholim V'Shavah Koreh Uli Koreh Lecha Koreh Lanu Beyachava. Santo eres mi Cristo, digno de toda la gloria y de toda la adoración, Señor. Gracias te damos por tu presencia, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú estás aquí, Espíritu de Dios, llenándonos, porque tú estás aquí fluyendo, porque tú estás aquí, amado, aleluya. Gracias te damos, mi Rey amado. Gracias te damos, porque estamos aquí por tu causa, porque estamos aquí por tu causa, Señor, porque tú así lo dispusiste. Y hoy venimos y nos rendimos a tu presencia y nos sometemos a tu autoridad, a tu voluntad, para que seas tú, mi Señor amado, obrando nuestras vidas, usando nuestras vidas en este nuevo año que viene, Señor amado, usándonos para bendición, para edificación. Haznos brotar en ti, Señor, y dar frutos dignos de tu amor, Señor amado. Gracias te damos, mi Rey, porque nos has guardado en cada día, Señor, porque nos has guardado cada mañana, cada instante y a cada momento, Señor, de la gloria. Y hoy vemos, Señor amado, ya salir el alba de este nuevo año, Señor, porque tú lo has permitido, Señor. Gracias te damos, mi Rey, porque nos permites estar con bien con nuestra familia, compartir, Señor amado, de tu palabra, de esta frescura, de este renuevo, de tu presencia, Señor, porque nos permites vivir este nuevo año, Señor, que confiamos y desde ya declaramos, Señor, es un año de victoria, es un año para bendecir y declarar tu santo nombre, Señor amado, un año en el que van a comenzar a despertar, Señor amado, esos dones, esas virtudes, esos talentos que aún siguen dormidos en nosotros, y el que tú vas a llamar, Señor, el que tú seguirás llamando y responderemos nosotros a ese llamado y llamaremos también a los que son para ti, Señor. Yo puedo Y entrar confiado y seguiremos obrando, Señor, para tu obra. Por santo eres mi Cristo, gracias te damos, Espíritu de Dios. para darte las gracias. Gracias, Señor.
Jesús. Lo adora al Señor ahí donde estés y dale gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos a levantar nuestras manos y decirle gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu de vida. Gracias. Por todo lo que has hecho, lo que hiciste y lo que harás, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Ahora que se escuchen las voces. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu presencia, por tu palabra, por tu grande amor y tu poder, Señor. Porque hemos dejado por tu causa, Señor, concluir este año. Y aún nos falta emprender mucho más, porque el camino, Señor amado, está presente en nosotros. Y corremos cada día, Señor amado, con una misma meta, con una misma esperanza, el llegar a ti, Señor, el entrar a tu presencia, el llegar a tu presencia, Señor, y habitar contigo por los siglos de los siglos, mi Dios. Oh, prepáranos para ti, Señor amado. Prepara y purifica tu novia, tu santa iglesia, Señor amado. Y síguenos llevando hacia ti. Están agradecidos con él Danos esta fuerza y noche. danos aliento, Señor, ¿Por qué no levantas tus para manos no y tu voz rendirnos ante el camino, para no y empiezas rendirnos a ante darle la gracias en tus dificultad, propias sino palabras? agradecerte, glorificarte en el día de la prueba, en el día de la aflicción, venir y buscar de ti para tomar fuerzas, tomar aliento de vida de ti, Señor, y prepararnos y seguir persistiendo y seguir adorando y seguir glorificando, Señor. Santo eres, Espíritu de Dios, digno de toda la gloria y todo el honor. Gracias te damos, mi amado, por todo lo que has hecho, lo que hiciste y lo que harás, mi Cristo. El último canto que yo quiero En nombre de Jesús, Señor amado, gracias te damos, Señor. Aleluya, Padre. Amén.